En la clase de hoy le vamos a estar dando continuidad a lo que trabajamos en nuestras últimas dos clases sobre lo que es el sistema circulatorio o sistema cardiovascular del cuerpo. Vamos a iniciar haciendo un repaso de lo que ya habíamos visto y añadirle algunos detalles que nos van a ayudar a entender el tema específico del día de hoy. Comenzamos recordando que el sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Recordemos que en la sangre es que van tanto los nutrientes, el oxígeno y el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Vimos que el sistema circulatorio se compone de tres partes básicas: la bomba, que es el corazón, las tuberías, que son los vasos sanguíneos, y el líquido, que en este caso es la sangre. Vimos que la sangre es un tejido conectivo, también llamado conjuntivo, que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados e invertebrados, y que el color característico que tiene la sangre es debido a la presencia de la hemoglobina que está contenida en los eritrocitos. Esto es un buen momento para clarificar que la sangre no es azul, si bien es cierto que en algunos insectos que no tienen la hemoglobina, la sangre es color amarilla. En el caso de los seres humanos, la sangre siempre va a ser roja. La sangre oxigenada va a tender a tener un color rojo más intenso, mientras que la sangre desoxigenada tiende a ser roja un poco más oscura, pero en ambos casos sigue siendo sangre roja. Lo que ocurre es que hacemos una representación cuando vamos a dar explicaciones sobre la sangre, y lo vamos a estar haciendo en la clase de hoy también, donde la sangre oxigenada la representamos con colores rojizos, mientras que la sangre desoxigenada la representamos con colores azules. Pero repito, esto es simplemente para facilitar el entendimiento y que sean dos colores sumamente distintos para que no te confundas en qué sangre tiene oxígeno y qué sangre no tiene oxígeno cuando vayamos a explicar la circulación de la sangre por el cuerpo humano. Vimos que la sangre tiene una fase sólida que incluye los leucocitos o glóbulos blancos, que son nuestro sistema de defensa, los eritrocitos o glóbulos rojos, que son los que se encargan de transportar el oxígeno, y los trombocitos o plaquetas, que son los que se encargan de curar o sellar nuestras heridas. Vimos que también tiene una fase líquida, que es la que se conoce como el plasma sanguíneo, que es la parte líquida que es amarilla translúcida y que es casi el 55% del volumen de toda la sangre. Vimos que la rama de la medicina que se encarga del estudio de las células de la sangre se llama la hematología. Pero en el día de hoy nos vamos a estar más enfocando en otra rama de la ciencia, que es la cardiología, que esta es la rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón y el aparato circulatorio. O sea, hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es el corazón, lo que son los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre por nuestro cuerpo. Recordemos que el corazón se encuentra en la cavidad torácica, está básicamente en el centro de nuestro pecho, justo detrás del esternón, un poco movido hacia el lado izquierdo, y es la bomba de nuestro sistema circulatorio. Vimos que el corazón está dividido en cuatro cámaras o cavidades, dos superiores, que es lo que conocemos como las aurículas o atrios, y dos inferiores llamadas ventrículos. Repasamos su ubicación. Aquí tenemos la aurícula derecha, que es la que recibe la sangre de las venas cavas, sangre ya desoxigenada que viene de todo el cuerpo para enviarla al ventrículo derecho. Tenemos aquí entonces el ventrículo derecho, que es el que recibe la sangre de la aurícula derecha para posteriormente
enviarla a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Tenemos aquí la aurícula izquierda, que esta recibe la sangre altamente oxigenada que viene de los pulmones para posteriormente mandarlo al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo, que es el que recibe la sangre rica en oxígeno de la aurícula izquierda y la va a enviar entonces a todo el resto de nuestro cuerpo. Vimos entonces los vasos sanguíneos por la cual la sangre entra y sale del corazón, que se conocen como venas y arterias. Las repasamos. Tenemos entonces aquí la vena superior cava y la vena inferior cava, que esta es la que introducen de nuevo la sangre desoxigenada que ha venido recorriendo todo el cuerpo y la entra nuevamente al corazón. Tenemos entonces la arteria aorta, que es la que lleva la sangre abundante en oxígeno al resto del organismo. Tenemos entonces la arteria pulmonar, que es la que se encarga de llevar la sangre sin oxígeno hacia los pulmones para oxigenarse. Y tenemos entonces las venas pulmonares, que llevan la sangre desde los pulmones hasta el corazón, siendo su contenido alto en oxígeno. Vimos que la sangre pasa a través de una válvula antes de salir de cada una de las cavidades del corazón, y la función principal de las válvulas es evitar el que la sangre pueda retroceder. O sea, las válvulas le dan dirección a la sangre, haciendo que la sangre no pueda virar hacia atrás. Y de esta manera las válvulas entonces controlan el que la sangre siempre vaya en una sola dirección. Repasando entonces estas cuatro válvulas, comenzamos con la válvula tricúspide, que es la que está entre la aurícula y el ventrículo derecho, mientras que la válvula mitral es la que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica es la que está entonces entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y la válvula pulmonar es la que está entonces entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Pero luego de haber repasado entonces este diseño de el corazón, tenemos aquí todas las partes principales. Imagina que entra una gota de sangre al corazón. ¿Cuál sería entonces el recorrido que daría esa gota de sangre desde que entra al corazón hasta que se va nuevamente a el cuerpo? Vamos a suponer que esa sangre viene ya del cuerpo, fue utilizada por alguna parte del cuerpo y está regresando entonces al corazón. Por lo tanto, esa sangre va a regresar a través de las venas cava. Puede entrar por la vena cava superior o por la vena cava inferior. Si miramos, el color que tiene dentro la gota es un color azul, y habíamos mencionado anteriormente que representamos la sangre que está desoxigenada con el color azul. Así que esta sangre que está entrando por las venas cava es sangre desoxigenada que viene de el cuerpo. Una vez entra por las venas cavas, va a pasar entonces a depositarse en la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, pero tiene que atravesar primero la válvula tricúspide. O sea que va de la vena cava a la aurícula derecha a la válvula tricúspide para entonces pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar, pero para pasar a la arteria pulmonar tiene que pasar entonces por la válvula pulmonar primero, para que ésta se asegure de que ella no retroceda. De ahí va a pasar entonces a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar va a llegar entonces hasta los pulmones. O sea, ya en ese momento la sangre salió del corazón y entra a los pulmones, pero entra desoxigenada. ¿A qué va la sangre a los pulmones?
Pues precisamente para oxigenarse. Así que en los pulmones esta sangre entonces se oxigena y por eso de aquí en adelante la vamos a representar ahora como una gota color rojo, indicándonos que ahora esa sangre ya es rica en oxígeno. Va a regresar nuevamente ahora al corazón, pero lo va a hacer a través de las venas pulmonares. Una vez entra al corazón, va a llegar entonces a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, pero para eso tiene que pasar primero por la válvula mitral. Una vez pasa la válvula mitral, entonces llega al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo entonces va a pasar a la arteria principal o arteria aorta, pero para eso entonces tiene que atravesar la válvula aórtica. Una vez atraviesa la válvula aórtica, llega entonces a la arteria aorta y de la arteria aorta entonces pasa a todo el cuerpo para ser entonces distribuida a través de todo nuestro cuerpo. Para la sangre entonces distribuirse a través de nuestro cuerpo, va a hacerlo a través de 5 tipos de vasos sanguíneos. Ya los primeros 2 los habíamos mencionado. El primero es la vena, que es el vaso sanguíneo cuya función es conducir la sangre desoxigenada, excepto la vena pulmonar, de los capilares sanguíneos hacia el corazón. O sea, las venas traen sangre al corazón, mientras que la arteria es cada uno de los vasos sanguíneos que a través de los cuales fluye la sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. O sea, con excepción de la vena y la arteria pulmonar, la vena lo que hace es traer sangre desoxigenada al corazón, mientras que la arteria lo que hace es sacar sangre oxigenada del corazón hacia el resto del cuerpo. Recuerda que en el caso de la vena y la arteria pulmonar, la parte de la oxigenación se invierte precisamente porque la sangre va a ir a los pulmones a adquirir oxígeno. O sea que el corazón saca la sangre desoxigenada a través de la arteria pulmonar y la regresa oxigenada a través de la vena pulmonar. Así que, repitiendo nuevamente, la vena trae sangre desoxigenada al corazón, la arteria es la que va entonces a sacar la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo. Cuando las venas y las arterias se subdividen, entonces se le da otro nombre a estos vasos sanguíneos. Estas son las arteriolas, los capilares y las vénulas. Las arteriolas son el resultado de las ramificaciones de las arterias y estas conducen la sangre hacia los capilares. Los capilares entonces son vasos de paredes muy finas que comunican las arteriolas con las vénulas y las vénulas son las que recogen la sangre de los capilares. Cuando las vénulas se van uniendo, van formando entonces las venas. O sea, la arteria se subdivide en arteriolas. Las arteriolas llegan a los capilares se unen con las vénulas y la unión de varias vénulas va a formar entonces una vena. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos ahorita con una gota de sangre. Tenemos una gota de sangre y en este momento la estamos representando con el color rojo, lo que significa entonces que en este momento esa sangre es rica en oxígeno. Ella sale del corazón a través de la arteria aorta
y de esa arteria entonces va a pasar a la arteriola. Va a continuar entonces su camino hasta llegar a los capilares. Los capilares tienen las paredes son bien finitas y esto es para que se pueda hacer un intercambio de gases. O sea, la sangre llega a los capilares rica en oxígeno, deja el oxígeno entonces y pasa entonces a los próximos capilares sin oxígeno, o sea, sangre desoxigenada. Por eso ahora la representamos entonces con el color azul. De ahí entonces va a pasar a la vénula y de la vénula pasa a las venas. Nuevamente de las venas entonces va a regresar nuevamente al corazón a través de las venas cavas para volver a hacer entonces el ciclo que describimos hace unos momentos del paso de la sangre por el corazón hasta volver a salir, y volveríamos entonces a este ejemplo. O sea que los dos ciclos que explicamos lo que hacen es resumir la circulación de la sangre por el corazón, pulmones y todo el cuerpo. Pero vamos a dejarlo hasta aquí ahora porque imagino que ya están mareados, tanto estar viendo sangre corriendo por todos lados y verla azul y verla roja. Simplemente repásalo nuevamente, especialmente lo de los recorridos de la sangre, para que se te haga más fácil irlo visualizando, entendiendo e irlo internalizando. Así que lo dejamos hasta aquí la clase de hoy. El Señor, como siempre, me los bendiga mucho.